Bienvenidas, bienvenidos. Le damos inicio al tercer encuentro del taller Metodología Orientada al Trabajo Integrador Final, que es a su vez el tercer taller del ciclo de talleres organizados por el programa de egreso de la Facultad de Psicología. Al igual que los talleres anteriores, el video resultante va a quedar disponible en la lista de reproducción de YouTube para repetirlo cuando sea necesario. Les dejo con los profes. Muchas gracias, Marina. Bueno, chicas y chicos también. Posiblemente ustedes recordarán que teníamos una actividad pendiente, ¿verdad? Y nos imaginamos, damos por sentado que eso ya está realizado, ¿verdad? ¿Nos quieren compartir? Ahí Maxi los va a ir acompañando en esa parte. Sí, he hecho una presentación, pero la idea es que contesten antes de que yo muestre las cosas. Pudieron más o menos ver, acercarse. No era necesario, se habrán dado cuenta que no era necesario leerlo todo, pero el que lo quería leer lo leía, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente no pude ingresar a la página de método. Me decía como invitado que no podía. Creo que es porque nunca pude dar tampoco el presente. Sí accedí porque había copiado, hecho una captura de pantalla de la página de la UCA, así que sí pude leer el texto, sí, eso sí, lo terminé, pero no sabía qué hacer con ese material. La idea era como ir identificando como esos apartados y adivinar un poco o hacer como una ingeniería inversa, habíamos dicho, de qué partes de eso hubiera estado en el plan de esa chica que armó ese trabajo final. Esta sería como una imagen de lo que igual que lo que vimos la semana pasada, pero que ahora me tienen que comentar qué es lo que hicimos, qué es lo que hizo esta chica en ese trabajo. ¿Quién se anima a decir qué variables ha analizado? ¿Se escucha ahí? No sé si se escucha. Sí. Yo como que pensé en variables en relación al apego y a la empatía. Y los tipos de apego, que por ahí, no sé, ahí me confundí o me enredé yo sola, los tipos de apego y si se correlacionaban o no con las características de la empatía. Perfecto. ¿Alguien casó algo diferente? No, lo mismo. De mi parte también identifiqué lo mismo que Erika. Bien. Como que las variables principales, me quedó chiquito el texto, las variables principales son el apego y la empatía. En el caso del apego, nombraba también como las dimensiones que incluye el concepto de apego. Y qué es lo que pretendían ver acerca de eso es, como comentaba recién Yamila, qué niveles, como describir los niveles de apego y de empatía en esa muestra seleccionada y analizar si existe relación entre esos dos conceptos. ¿En qué casos lo evaluaban? Lo querían evaluar. En niños y niñas de 9 a 12 años. Perfecto. Escolarizados. Escolarizados. Ivana, creo que habías levantado la mano. No, lo mismo. Bien. Habían elegido, analizado en niños y niñas de entre 9 y 12 años. ¿Y en qué contexto? ¿Hay una manito levantada? Sí. Virginia. En un contexto de escuela, en escuelas del conurbano. Escuelas, muy bien. Escuelas de las instituciones educativas del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Eso era como el contexto en el que iban a evaluar esos constructos.
Después, lo que más o menos vieron de cómo justifica ella el investigar ese tema en esa población, en ese lugar. Yo como que tomé la justificación de la investigación en relación que hay investigaciones realizadas en cuanto a apego y empatía, pero en niños pequeños y en adultos. El rango etario, que es de 9 a 12 años, no ha sido investigado. Entonces lo tomé como esta necesidad de cubrir huecos de la investigación. Entonces eso puede ser una justificación de realizar esta investigación. Muy bien. Bien. María Virginia. Y Noel. A ver, María Me di cuenta Virginia. que tenía levantada la mano, pero puede ser ese señalamiento de que las investigaciones están hechas en otro país y que pueden presentar diferencias en la estructura, los datos. También. Sí, muy bien. ¿Y Noel? Sí, yo había visto lo mismo, que era como que acá en Latinoamérica no había muchas investigaciones sobre estos dos temas y la correlación, y especialmente en ese rango etario, entonces había visto que esa era la justificación. Muy bien. Entonces, más o menos va por ese lado el hecho de tener que justificar en este caso, de justificar esta investigación. Puede ser para cubrir un bache de conocimiento, cosas que no se han indagado, relaciones que no se conocen. En este caso, lo que yo copié era el último parrafito de la introducción, que es como el que sintetiza un poco esas cosas, de que a partir de todo lo que ella ha leído sobre estos temas, infiere que puede existir una relación entre esos temas, digamos, no es que uno quiere que se le ocurra investigar la relación entre la altura y la inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de toda esa revisión que ha hecho, termina concluyendo de que en niños no se sabe aún si esas relaciones se dan de la misma manera o si se producen alteraciones, y es por eso que esa investigación está orientada en niños de edades entre 9 y 12 años, y que además el apego se puede observar en su forma directa en niños, dado que muchas de las investigaciones sobre apego y empatía en adultos toman de referencia el apego hacia la pareja y no el apego originario referente al cuidador primario. Sumado a lo que decían hace un rato del contexto, que creo que lo hice en otra parte del texto. Planteamiento del problema. ¿Identificaron? ¿Cuál sería el problema a investigar? A ver. Hay una manito. Erika. Yo, o sea, lo tomé como lo planteaban en la tesis, digamos, que tiene como propósito indagar la relación entre los distintos tipos de apego y la empatía en niños escolarizados de 9 a 12 años dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y alguien vio alguna otra cosa que pueda hacer referencia a lo que es el problema? Esa parte está bien, es una parte explícita, y hay otra parte que hablamos un poco de cómo plantear un problema que está fuera de ese apartado, pero que también hace a cómo se plantea el problema. Ivana, me pareció que habías levantado tu mano. Sí, no sé si bien la lectura, pero me dio la impresión, perdón, sonido al fondo, pero me dio la impresión como que de algunas cosas como que también quería ver el nivel de desarrollo de la empatía en función del tipo de apego que tenía cada uno. Sí. Y después hay otra parte, nosotros habíamos hablado la semana pasada de que los problemas de investigación tenían como planteaban o se podían identificar una o más variables y el qué se quería indagar o qué se quería hacer con esas variables. Y que se debía poder plantear en forma de pregunta. Entonces, lo que yo le decía, justo antes del apartado del título de planteamiento del problema, hace preguntas que después las pone más concretas en ese apartado. Sí. Sí, yo había visto que ella al principio escribe una serie de preguntas
que me llamaron la atención, y creo que una era, la anoté, qué tipo de apego, después qué es lo que sucede con aquellos niños y niñas que no sentaron una base segura. Eran un par de preguntas que hace como al final, no me acuerdo de qué apartado. Sí, creo que, si no me equivoco, están justo antes del planteamiento del problema. Era al final de la introducción o por ahí. Sí. Las plantea como preguntas de investigación, que hacen referencia a qué es lo que sucede con aquellos niños y niñas que no sentaron una base segura, qué tipo de apego presentan, desarrollarán empatía y qué niveles de apego seguro, inseguro, ambivalente y evitativo se presentan en niños y niñas de 9 a 12 años. Muy bien. Yo copié las últimas, pero bueno, es eso mismo que ustedes están comentando. Se pregunta qué niveles de apego en cada una de las dimensiones que se evalúan del apego en niños y niñas de 9 a 12 años, si existe relación significativa entre los tipos de apego y la influencia en el desarrollo de la empatía. Personalmente, aclaro que las primeras no las copié porque me pareció que hacía referencia como a un problema más dinámico que de hecho no sé si le ha dado preguntas, a respuesta a esas preguntas de si el apego influye, si los niños sin apego han desarrollado, pero es eso. Sí, Marina, te prohíbo las preguntas. Bueno, me parece muy bien. No, estaba por comentar que esas primeras preguntas que parecen como más difusas y más amplias, me recuerdan un poco a lo que hemos hablado en otra ocasión y que también trabajó bastante Javier, que es como esta idea de tomar esta investigación en concreto como la excusa o la vía para entrar a discutir aspectos más amplios en esta relación, en esta intención de construir teóricamente un problema, como de centrarse un poco de por qué justamente estos niños de esta escuela, de esta zona, son importantes y en realidad tomar las variables que se midan en esa muestra como un modo de acercarse a preguntas más amplias o un horizonte más amplio de conocimiento. Esas primeras preguntas tienen como un poco esa huella. Claro. Sí. Bueno, el marco teórico está planteado como está puesto ahí como algo que va en un plan, en un proyecto, porque es esa construcción teórica del problema y de las variables que uno quiere investigar, digamos. En este caso, la verdad que desconozco si hay muchos autores que planteen diferentes definiciones del apego o de la empatía, pero en psicología, como la mayoría de los conceptos que evaluamos son creados, digamos, uno no tiene la habilidad social para medir ajena a uno. Entonces, por ahí hay diferentes definiciones de cada uno de esos conceptos. Entonces, ese marco teórico tiene que poder como ubicar a uno en desde dónde se posiciona para acercarse a ese objeto. A mí siempre me sale el ejemplo del estrés. El estrés se puede tomar desde una definición mucho más fisiológica o desde una teoría más interactiva de la idea que uno tiene sobre las capacidades de uno mismo y de cómo observa a ese fenómeno y, bueno, más interaccional. Así que saltamos del marco teórico a los objetivos. Ese creo que está como bastante más... Son apartados que están mucho más claros. Así que seguro que los han ubicado, pero voy a tomarme el capricho de no poner la respuesta hasta que me la lean. En los generales es estudiar la relación entre los diferentes tipos de apego y la empatía en niños de 9 a 12 años. Y en los específicos, describir los niveles de apego, inseguro ambivalente y inseguro evitativo, los tengo más o menos así, no tal cual. Después, indagar niveles de empatía y estudiar la relación de tipos de apego y empatía. Muy bien. Esos son los objetivos que vieron que están muy relacionados con ese planteamiento del problema anterior. Uno se hace unas preguntas y los objetivos tienden a
como a orientarnos, qué es lo que queremos hacer en concreto en esa investigación. Por eso es importante que sean concretos, porque si son objetivos muy amplios, pueden no darle respuesta o demorarse mucho en darle respuesta, y bueno, no sería la idea, ¿no? Lo ideal sería que la investigación comience con objetivos concretos, se les pueda dar respuesta a eso y termine. Perdón, Maxi, una sí. pequeña observación, quizás está de más, pero me parece necesario aclararla. Ustedes habrán advertido, me dirán si es así o no, la relación que hay entre el marco teórico y los objetivos. La idea es que el marco teórico esté justificando, no sé si esa es la palabra, mejor dicho, enmarcando el trabajo que van a realizar y hacia dónde van a dirigir esa actividad. Entonces, estos planteos que están en los objetivos tienen que estar explicados de alguna manera en el marco teórico. Sí, por eso es muy importante que el marco teórico sea completo y que oriente bien, que se definan bien esas variables y que uno se pueda posicionar bien. Y en general todo, mientras más concreto sea, menos posibilidad tienen de que alguien venga y se los tirotee demasiado, digamos. Si ustedes se posicionan en un lugar, lo justifican con otros autores y se arman ese respaldo, hay menos posibilidad de que venga un extra a decirles no. Se puede hacer de esta manera, se puede hacer de otra manera. Se posicionan ustedes de una manera más firme. Sí, Marina. Sí, reforzando un poco lo que decía la Eli, la relación, digamos, está re prolijita, la relación entre marco teórico y objetivos, que por ahí es algo que en la construcción del plan uno se tienta con meterse con otras cosas, ¿sí? Incluso me llama la atención que los objetivos aparezcan antes del marco teórico, porque por ahí una estructura más tradicional de escritura los pondría después, en tanto y en cuanto solo se entienden en función de ese marco teórico. Es decir, es ese el marco teórico que me está diciendo qué es lo que entiende por apego seguro, inseguro ambivalente, inseguro evitativo, para que aparezcan así de transparentes en los objetivos. Eso por un lado, digamos, y en pos de reforzar la idea de que la consistencia tanto del plan como del escrito, lograr consistencia interna es su columna vertebral, es lo que garantiza que no se caiga y no se desmorone en el camino. Maxi, ¿puedo hacer un pequeñito aporte? Es fundamental también que ese marco teórico sea lo más actual posible, que busquen contenidos más de nuestra época, más actuales. Eso también es importante. Sí, siempre hay algunos clásicos que es muy probable que los tengan que citar, pero mientras más actual sea la investigación que ustedes ven, mejor. Sí, Mari. Respecto también con esta idea de la coherencia en toda la formulación, tener presente también que algunas fugas, algunas pequeñas incoherencias, muchas veces las incoherencias son pequeñas fugas o aparecen como pequeñas fugas por exceso de entusiasmo. Pienso, por ejemplo, en algún lugar de esa introducción y de ese marco teórico se plantea la relación entre apego, empatía y la posibilidad de confiar en otros, ¿sí? Pero no es el eje, no es el nodo, la confianza no es ninguno de los conceptos centrales del marco teórico. Sin embargo, por un exceso de entusiasmo podría haber aparecido en el objetivo y la relación con la confianza y no sé qué. ¡Pum! Es esa intromisión por ahí, por intento de abarcar más, le generaría una fisura enorme a la coherencia en este trabajo. Lo que está centralmente definido en el marco teórico, y de hecho los subtítulos son así, es apego, empatía, relación entre apego y empatía. Más abroqueladito no podría estar. Sí. Y eso les va a ahorrar como dolores de cabezas luego. Muchos. Y una salvedad que yo lo nombré la otra vez, pero lo repito. La resolución de la facultad para presentar el plan corresponde
inicialmente a lo que es la práctica. Y un objetivo de una práctica o de intervenciones no es igual que un objetivo de investigación, que apunta más a conocer sobre un tema. Entonces, cuando vayan a escribir la parte del DIF, es probable que algunos objetivos los tengan que eliminar, digamos, porque si un objetivo de la práctica profesional es introducirse al ámbito de la investigación, ese no puede ser un objetivo de investigación, sino que ya el objetivo ya va a ser del de investigación, del DIF, ya va a ser más orientado a qué es lo que han querido conocer sobre ese objeto que han definido. ¿Y qué relación creen que hay entre los objetivos y las hipótesis? ¿O qué puede ser una hipótesis? Venimos muy bien con la participación, quiero decirlo. Buenísimo. Se han animado un poquito más. Nos han hecho la tarea, a pesar de que debo confesar que me olvidé y me envié tarde. ¿Pueden ser conjeturas de lo que va a resultar esta investigación, de esta investigación? Mejor dicho, imposible. Uno a partir de toda esa construcción teórica que va haciendo, se va a hacer una idea de qué es lo que cree que va a encontrar. Entonces, a partir de eso, y en relación a los objetivos, uno plantea ciertas hipótesis que después las va a querer, con mucha suerte, las va a confirmar o no. Que el hecho de que no se confirme la hipótesis que uno plantea no quiere decir que la investigación sea un fracaso. Eso lo quiero también nombrar, porque nosotros en la materia, cuando hemos hecho el trabajo práctico, se ve mucho que cuando uno no cumple con esas expectativas que tenía al principio, parece que está todo mal y no. También todo lo que ustedes resulte de una investigación es información que va a servir para conocer ese objeto. Si uno plantea que hay una relación entre esas dos, en este caso el apego y la empatía, y resulta que no, y bueno, quizás no hay, en esa muestra no se da, se puede llegar a pensar el por qué, lo que sea, pero bueno. Sí tienen que cumplir con los objetivos, eso sí, tienen que poder, en este caso, esta estudiante tiene que haber podido describir niveles de apego, los diferentes tipos de apego, tiene que haber podido dar cuenta de los niveles de empatía en esa muestra y tiene que haber podido dar respuesta de si existe una relación o no entre la empatía y el apego. Pero en el caso de las hipótesis, no es que necesariamente tienen que cumplirse. Esa relación puede existir o no. Entonces, bueno, eso es como para que no se asusten si no llegan a confirmar sus hipótesis. Me adelanté y lo puse. Hay alguien que me lea las hipótesis que tenía la chica que ha hecho el TIF. Bueno, las leo. Bueno. Sí, me acuerdo. Las hipótesis son, primero, los niños presentan mayores niveles de apego seguro que inseguro. La segunda hipótesis, el apego seguro presenta una correlación positiva con altos niveles de empatía. Tercera hipótesis, el apego inseguro no estará relacionado con altos niveles de empatía. Y la última hipótesis, los niños y niñas con apego inseguro ambivalente presentan mayores niveles de empatía que aquellos con apego inseguro evitativo. Entonces, a partir de esos objetivos, plantean esta hipótesis. Una cosa que yo quería aclarar y me olvidé cuando hablábamos de las variables, alguien que quería hacer investigación sobre las legislaciones relacionadas a la violencia de género. En ese caso, las variables vienen a ser qué parte de esas legislaciones quieren indagar. Si es la cantidad de leyes que hay al respecto, qué conceptos protegen o no protegen cada una. Como que eso vienen a ser las variables. Esta investigación
es más cuantitativa, ¿no es cierto? Pero en los otros casos también tienen que poder definir qué es lo que quieren ver sobre esos objetos que van a estudiar. Sí, Horacio. Sirve un poquito anticiparles de que no siempre son necesarias las hipótesis. Eso está sujeto al tipo de estudio y por sobre todas las cosas al nivel de investigación, ¿no? Eso nos requeriría que entráramos en algunos detalles que quizás complican un poquito este panorama que le queremos ofrecer, pero tengan en cuenta eso, no es obligatorio, entendiendo en un nivel exploratorio o descriptivo básico. Empieza a ser un requisito fundamental a medida que el nivel de investigación es más exigente, ¿eh? Eso es por un lado. Y por otro lado, ustedes observen que a pesar de que uno lo suele entender rápidamente, observen que una hipótesis es una afirmación taxativa. Si ustedes leen cualquiera de esas hipótesis, van a darse cuenta de que conlleva a una respuesta del tipo sí, no, ¿cierto? Y en ese sentido ustedes tienen que construirla, llegado el caso que lo tengan que hacer, ¿sí? Van a ensayar, van a practicar unas cuantas veces, van a borrar, van a tachar, hasta tanto la formulación decante en una respuesta que sea, se acepta o se rechaza la hipótesis, ¿no? Son dos aspectos que les quería señalar al respecto. Sí, muy importantes. Y después, en la metodología. No me acuerdo bien cómo era el orden de lo que había puesto, pero creo que primero venía el diseño. ¿Lograron identificar qué diseño se había planeado? El descriptivo correlacional, ¿puede ser? Muy bien. ¿Era tu mano la que estaba levantada? No hay más manos. Perfecto. Eso. Erika había levantado su mano, me parece también. Sí, lo que yo había puesto en cuanto a diseño, que es un estudio cuantitativo de corte transversal, es decir que, yo lo entendí como que la variable fue medida como en una sola vez, con un diseño descriptivo correlacional para ver la correlación existente entre apego y empatía. Perfecto. ¿Ya, Mila? Había tocado sin querer. Pensé que lo de cuantitativo transversal era el método y el diseño descriptivo correlacional. No sé si está bien así. Lo había pensado así. Bueno, no estabas tan lejos, Yami. Lo que pasa es que todo este capítulo se le llama método y participantes en algunas oportunidades. Así que no está del todo mal. Pero en realidad refiere a una parte del método que uno lo podría desglosar en tres aspectos si fuera exigente, ¿no? El tipo de investigación, el nivel de investigación y el diseño, ¿cierto? Que son tres aspectos distintos, a veces relacionados con mucha afinidad entre ellos, por supuesto, pero apuntan a cosas distintas, ¿no? El tipo de estudio, ustedes lo van a ver con esa caracterización. Hicimos un repaso la clase pasada, ¿no? Decíamos, cuantitativo, cualitativo es la característica que más uno puede identificar con agilidad. Recuerden que también hay diseños mixtos, y eso sería otro tipo. ¿Y eso qué pasó? ¿Soy yo? No, algo. Bueno, también si es un diseño transversal, así como decía Erika, supone la medición en una sola oportunidad, no en más de una a lo largo del tiempo. Eso sería longitudinal. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de tipo de investigación, ¿eh? Ahora, cuando hablamos de diseño, hace referencia a la estrategia que tiene el investigador como para mostrar los resultados, ¿no? Y ahí ustedes habrán visto que dice descriptivo correlacional. También tenemos que el nivel puede ser descriptivo y correlacional. Entonces hay cierta superposición dentro de las caracterizaciones de las investigaciones que pueden tener el mismo título, el mismo nombre.
Un diseño descriptivo es el diseño en el cual el investigador se esfuerza por tratar de explicar los resultados. Vamos a explicarlo con otras palabras, ¿no? Explicar los resultados, narrar los resultados de una forma que pueda dar el mayor detalle posible de todos los elementos necesarios para dar una semblanza del fenómeno que está investigando, ¿eh? Si a eso le agregamos la palabra correlacional, va a decir que adicionalmente va a tratar de avanzar en el plano de analizar relaciones entre variables, ¿eh? En términos de niveles, ahora, ok, un nivel de menor profundidad y de menor exigencia es un nivel exploratorio. Obviamente, en ese caso, un nivel exploratorio, como parte del supuesto de que no hay suficiente investigación y por eso podemos llegar a ese plano de análisis, no sería requisito plantear hipótesis, como lo sugería anteriormente, ¿no? Pero la condición es que casualmente haya un progreso en términos científicos bastante escaso de esa problemática, si no, no justificaría un diseño exploratorio, un nivel exploratorio, perdón. Si vamos al nivel descriptivo, sería el segundo escalón, ahí sería una cuestión de opción a criterio del estado del tema y del propósito del investigador, la posibilidad de plantear hipótesis, es decir, lo puede hacer como no puede hacerlo, y se vería obligado en la medida de que entre en el terreno de los análisis inferenciales. Análisis inferenciales es, por ejemplo, un nivel correlacional, ¿no? Yo, si voy a investigar una correlación, debo partir de un presupuesto que me guíe, digamos, una noción teórica, aunque sea difusa, que me guíe en tal posibilidad. Por lo tanto, debo presentar la hipótesis, ¿eh? Después tienen otros niveles más profundos hasta llegar a los experimentos puros, digamos. Pero bueno, perdón, Maxi, me entretuve. No. Bueno, y para ir más rápido, está después la muestra, que ya lo nombramos antes cuando vimos la parte de las variables. Un muestreo que en este caso ha sido no probabilístico por conveniencia para conformar el grupo de 302 niños de ambos sexos entre 9 y 12 años que asisten a instituciones educativas y residen dentro del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y lo otro que está planteado dentro de la metodología es los instrumentos, que eso también va un poco definido en el proyecto. ¿Saben cuáles son? ¿Los identificaron? Erika, Yamila. No sé si te dicen Erika o Yamila. Erika, por favor. Yamila, saquémoslo. Bien. Instrumento, en realidad yo no los identifiqué con los nombres, pero eran dos test, uno para evaluar el apego y el otro para evaluar la empatía. Yo acá tengo una pregunta. Después, los instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados obtenidos en esos test, ¿se ponen en la metodología del plan de investigación o eso ya va en la tesis cuando desarrollas la metodología? En general va. Ahí yo no sé, me parece que hay un poco al menos he escuchado que hay algunos docentes de la facultad que prefieren definir eso ya en el plan de PPS y hay otros que prefieren usar el trayecto de PPS para terminar de definir ese diseño de investigación. O sea, son como dos, que desde donde yo conozco, son como dos modos de trabajar este trayecto en la facultad. Así que ahí un poco va a depender. ¿Vos estabas haciendo con Marina? Sí. Le echamos la culpa a Marina de lo que te hace hacer o no hacer. Porque yo he visto planes en los que ya va definido y otros no. Se plantean en el plan de PPS cuestiones de conocer la práctica de investigación per se y ya cuando se escribe el TIF, ahí sí ya va todo más definido. Sí, Marina. Lo que me parece bastante interesante, bastante transparente de la metodología de este trabajo y que en los contextos en los que me he desempeñado como directora o como evaluadora no lo he visto tan frecuentemente, es que incluya un apartado de
procesamiento, ¿sí? Explicita qué operaciones realizó, no solo qué instrumento tomó, sino qué hizo después cuando tenía todos los instrumentos tomados, para llegar a lo que va a mostrar en el apartado siguiente, que es el resultado ya producido, digamos, a través de determinadas operaciones. Si bien no es súper detallado, me parece muy interesante que esté ese apartado en términos de esto, de la transparencia del trabajo y de su posibilidad de comprenderlo cabalmente y también, si existiese oportunidad, replicarlo. Sí. Y lo otro que iba a comentar respecto a la metodología ya no es un halago, y es que a mi criterio están un poquito descuidadas algunas cuestiones éticas. Están mencionadas las instituciones, que no es un aspecto relevante porque no forma parte del análisis. Podría haber sido escuela 1, 2 y 3, o lo que fuese, y era lo mismo posiblemente para los efectos de... Sí, y aparte creo que de los no compara resultados. escuelas tampoco, así que no habría falta. Si lo hubiera comparado, de todos modos podría haber Tampoco, sido escuela 1, 2 y 3, pero sí. o A, B y C, en términos de que nombrar la institución, si bien la institución es pública, permitiría una identificación indirecta de los sujetos, cosa que no es necesario, digamos, en lo más mínimo. Y el otro tema que veo como que me llamó la atención es que mencionan el consentimiento informado a madres, padres, tutores, adultos responsables, pero no mencionan el asentimiento de niños y niñas. Es decir, no explicitan de qué modo le dieron lugar a la autonomía que tienen esos niños para comprender y aceptar, digo, en esa edad sobrada para comprender y aceptar si quieren o no quieren completar ese cuestionario. Cosa que se vuelve bastante delicada en un ámbito institucional, porque sabemos que cuando estamos en la escuela asumimos que lo que nos ponen en el banco es una tarea, y como es una tarea lo tenemos que hacer. No está bien de la escuela eso tampoco, digamos, pero hay toda una cultura que empuja a la obligatoriedad de algo, en donde me parece que debería haber quedado más claro el margen de decisión o de asentimiento de estos niños y niñas, más allá de que sus tutores hubieran consentido. Sí. Es algo que hasta donde entiendo no está legalmente reglamentado, pero es súper importante éticamente que los niños den su asentimiento. En el caso del trabajo con niños, esas son cosas fundamentales. Con grandes también, los grandes también tienen que dar su consentimiento. Pero en el niño también tiene esa autonomía de poder decidir qué hacer y qué no hacer. Bien, y en función, como para ir redondeando esta parte, en función de ese planteamiento de problema, ese problema que se había planteado, esos objetivos que se habían planteado, es importante que en este caso, que estamos hablando sobre los instrumentos, haya un instrumento para evaluar apego, un instrumento para evaluar empatía. Y un instrumento de evaluar apego, en este caso que es como el que se nombran dimensiones, que el instrumento mide esas dimensiones que se pretende medir, porque si no tenemos eso, no vamos a poder cumplir con los objetivos que hemos planteado. Entonces, en este caso, estaba el Attachment Style Classification, bueno, no es claro. Ese de Finzi-Dotan de 2012, pero dicen que se ha usado la escala que ha sido adaptada a la Argentina por Richo, Mesorado y Minzi, del 2019. Y para la empatía, el cuestionario multidimensional de empatía de niños de 9 a 12 años de autores que ya son argentinos, entonces no habla sobre la adaptación local, si es de Buenos Aires o no, pero por lo menos es un cuestionario argentino. Y en mi caso, por mi parte, estaríamos hasta ahí. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Maxi. Re claro. Chicos, ¿alguna duda por ahí? ¿Algo que quieran plantear? El desafío nuestro sigue siendo tratar de aportarles claridad, sobre todo algunas cosas que ustedes van a hacer, incluso que ya están haciendo, y advertirles, anticiparlos de algunas dificultades que pueden llegar a aparecer porque la hemos vivido en carne propia. Así es que, como para que vayamos armando la idea, de ratos hablamos de un plan de PPS, ¿cierto? Luego hablamos de un plan de una TIF y después hablamos de una TIF. Y a veces que uno lo da por sentado, ¿cierto? Porque lo va charlando, digo los profes, ¿no? Y casi como que
se nos queda claro en nuestra mente, pero en la locura de ustedes, me refiero a la cotidianidad, se les puede hacer un poco difícil. Marcela, querida, contá. Hola, profe. Cuando yo leía este trabajo que nos pasaron ustedes, yo pensé o me imaginé que de esa manera iba a ser la redacción de la PPS. Entonces me cuestioné, digamos, ¿cuál es la diferencia entre la redacción de la PPS y de la TIF? Muchas de las cosas que yo pongo en la PPS van a pasar al TIF, sino que tengo, por ejemplo, ahí el profe Maxi decía que los objetivos, creo que decía que iban a estar planteados de manera diferente. Entonces se me queda esta confusión ahí, digamos. Mira, Marce, querida, seguro que dentro de un ratito Marina te va a dar una explicación más finita, porque lo domina mucho mejor el tema, pero uno a veces habla de siglas y se olvida de qué significan, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? PPS son prácticas profesionales supervisadas, ¿no? Tiene que ver con eso, digamos, los objetivos, como dice el Maxi, tiene que ver con esa práctica que uno va a recibir mientras está siendo supervisado por una persona, por un profesional, ¿no? Entonces, toda esa estructura responde a ese escenario. Después tenés las TIF, o el TIF. El TIF es el trabajo integrador final. Entonces, ahí vas a tener el plan y luego el trabajo final, ¿cierto? El trabajo de investigación final. Entonces, sobre lo que vos decís y lo bien que has hecho en advertirlo, a veces uno encuentra como que hay una relación muy grande entre el plan de la PPS hasta lo que termina apareciendo en el TIF. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las PPS están armadas en proyectos de investigación. Son PPS de investigación. Entonces, hay más afinidad. Pero hay otras veces donde la PPS tiene que ver con un área distinta y que a su vez desarrollan investigaciones, entonces puede haber una discrepancia más grande entre esos objetivos. No sé si se entendió, Marcela, si querés que por ahí Marina te lo explique mejor. Sí, yo creo que hay como una, antes que pase Marina, hay como una, yo creo que se hace como más confuso incluso cuando la práctica es en investigación, porque en realidad la ordenanza tiene 5 ámbitos para hacer las prácticas, y quizás si uno hace una práctica en clínica, tiene como un poco más diferenciado, o en el jurídico, en educacional, lo que sea, tiene un poco más diferenciado que tiene que ir a un lugar a hacer cierta práctica, y después de eso tiene que armar organizar esa información como una investigación para plasmar el trabajo integrador. En ese caso es como me parece que si bien los objetivos de investigación tienen que estar quizá no explícitos, pero sí pensados para no terminar una práctica y no saber qué hacer con esa información, pero en el caso de la PPS en investigación suele ser un poco más confusa la diferencia entre lo que es PPS y lo que es el TIF. Pero bueno, como le decía ahora yo recién, la PPS es más hacer una práctica en un campo de trabajo de nuestra carrera, que es la investigación, y luego plasmarlo en ese trabajo integrado. Marcia, tenemos la manito levantada. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio y bueno, este es el primer encuentro que me puedo unir porque no sabía. Quiero plantear algo sobre lo que están hablando de los objetivos entre la PPS y TIF, porque los objetivos que veo son como muy, por más que la investigación tiene parte cuantitativa, se ve como muy objetivos cualitativos, me pareció, y a mí se me está planteando en mi PPS plantear objetivos cuantitativos, y eso es lo que me tiene como en un poco, que no sé cómo, a ver, llegamos a esta instancia, ¿no?
yo estoy haciendo una investigación dada la circunstancia de pandemia, entonces la PPS se dio en investigación. Entonces, más o menos que uno encara un poco medio así solo, ¿no? Todo, entonces se me planteó eso, que tengo que plantear un objetivo específico orientado a algo cuantitativo. ¿Cómo yo Pero, adquiero una cosa así? pero Marcia, ¿estás hablando de los objetivos de la PPS o del plan del trabajo final? También me plantea que esos después van a ir también en TIF, ¿entendés? O sea, va a estar totalmente relacionado, pero no sé. O sea, mi pregunta es Todavía no si, has presentado el plan de PPS, ¿no? no, lo estoy armando, lo estoy armando. Ah, Me lo ahí está. corrigieron 2 veces ya, por eso. Ah, por eso venís como que medio golpeada, ¿cierto? Sí, sí. Claro, claro que sí. Bueno, a decir verdad, no conocemos el tema tuyo, así que un poco es difícil orientarte en ese sentido. No sé si quieres contarnos algo. Mira, yo tengo 2 variables que son estilo de crianza parental y valores interpersonales, y como instrumento el test de Gordon de valores interpersonales. La población es estudiantes universitarios, pero el tema es que en duda del objetivo específico, que tengo que plantear un objetivo específico de cómo adquiero yo conocimiento estadístico y sistemático para sistematizar los datos, ¿entendés? Que tengo que expresar como un objetivo como capacitarme en metodologías ¿entendés? En test, en toma de test y todo eso, pero todo eso va solo, o sea, uno va solo en este trayecto de la pandemia, ¿entendés? Por eso te digo que no sé cómo armar. Ahí Eso es lo que Marina ha levantado la manito. Marina te va a decir algo más preciso, seguramente. Gracias. No sé si va a ser más preciso, me vas diciendo, Marcia. Si sirve de algo la respuesta. Me parece interesante lo que traes a colación porque, por lo que entiendo, lo que estás discutiendo ahí con tus directores o tu directora o director, es incluir un objetivo, yo los llamo procedimental de la práctica, ¿sí? Te está pidiendo que pongas en un objetivo qué es lo que vas a aprender del campo de la investigación durante la realización de esa práctica, ¿ok? En ese sentido, digamos, es un objetivo procedimental porque es lo que vas a ir adquiriendo, ir haciendo durante la práctica, y ese objetivo, por ejemplo, no entraría en el TIF, porque el TIF tiene que tener objetivos autoconcluyentes que se hayan cumplido o respondido de algún modo cuando terminas de leer la última página del TIF. Claro, y que son más de conocer algo. Exactamente. No de hacer algo, sino de conocer algo. Ajá. Entonces, me parece que la diferenciación también sirve para pensar, revisar los objetivos que estaban en el ejemplo y pensarlos, vos creo que los habías caracterizado como que los ves más cualitativos, y en realidad yo lo que veo es que tienen varias huellas, si bien no está dicho explícitamente, tienen huellas, marcas de cuál es la metodología con la que se van a trabajar, porque esos objetivos están expresados en términos de niveles, el primero, en términos de niveles, el segundo, y en términos de relación, lo obvio sería relación entre esos niveles, ¿sí? Lo más explícito, el tercero. Si bien no está diciendo objetivo, reportar la media obtenida en tal escala, ¿sí? Al hablar de niveles ya me está dando la idea de que va a haber un procesamiento cuantitativo de ese objetivo que se satisface adentro del escrito del trabajo. O sea, termino de leer la última página de esa tesis y tengo que tener clara cuál fue la respuesta a ese objetivo, o en el peor de los casos, la imposibilidad para cumplirlo, que sería raro porque esto ya viene producto de una planificación previa. Me parece entonces que el punto en el que estás es discutir o consensuar con tus directores qué objetivo procedimental se espera de la práctica. Y esto lo hemos ido conversando como más aisladamente en otros momentos. Es objeto de muchísima diversidad dentro de las diferentes alternativas de las PPS y TIF que se pueden ejecutar en la facultad, porque hay una sola ordenanza para abarcar infinitos potenciales
temas de prácticas, o áreas de prácticas, o inserciones de prácticas. Entonces la idea esta de ley pareja no es rigurosa, aplica a todas las leyes y quizás muy en particular a esta ordenanza, intentando regular muchas situaciones diversas, no es hiperespecífica, lo cual no significa que sea defendible hasta las últimas circunstancias, y de hecho parte de este programa también es monitorear la ejecución de esa ordenanza y pensar cómo mejorarla. No sé si lo que dije colabora en algo, quería comentarle algo también a Marcela, pero me interesa, Marcia, que me des una respuesta, una apreciación sobre esto. Sí, yo, o sea, estuve escuchando de los otros talleres cuando hablaban de unidades y de todo eso que habían hablado, ¿viste? Eso sí lo puedo ver. Lo que pasa es que a mí mi duda era esa, o sea, como yo estoy en esta instancia, ¿no? ¿Cómo te preparas, digamos, un poco solo en el campo de, está bien, por más que hemos tenido las materias de metodología que se ha planteado, que en su momento cuando hicimos las metodologías, no las tomamos como materias a futuro, a aprovechar a futuro, entonces las pasábamos, ¿viste? Entonces, el tema es que ahora te planteas cómo capacitarte, entre comillas, en este contexto de pandemia, en una metodología cuantitativa, claro. O cómo te lo tomas solo, porque en realidad, sí, tu director te apoya todo bien y obviamente, pero es tan solo el trayecto que estamos haciendo algunos en investigación, digamos, en pandemia, que es bastante, un poco difícil, ¿viste? Entonces, bueno, creo que adolece a todo, ¿no? Marcia, igual venimos a decirte una cosa, a veces lo que falla es la comunicación entre el alumno y el profe, ¿cierto? Insistir, te recomiendo insistir, preguntarle, porque a veces el profe no identifica que te está costando algo y quizás con una pequeña charla te puede guiar, te puede decir, mira, lo que se espera es que vos digas tal cosa. Ok, listo, ya lo entendés. De todas maneras, en términos generales, como daba a entender Marina, en la PPS vos tenés que hablar de esos objetivos que van a ser fruto de ese procedimiento que vas a llevar a cabo con las personas que te están acompañando en la PPS. Entonces lo tenés que convenir. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo que vas a hacer, yo te voy a enseñar a manejar tal cosa. Ok, entonces uno de los objetivos va a ser ese posiblemente, ¿no? Aprender conceptos básicos acerca de la utilización de un programa estadístico. Otro puede ser aprender acerca de distintas estrategias de investigación. Son variados, no te lo podríamos decir nosotros, calculo yo con mucha precisión, pero si lo charlas con el director o la directora, te va a orientar mucho más fácilmente. Así que sugerencia, preguntar, sacarte la duda. Bueno, insistir. Gracias. Tomátelo de amigo a los directores, pues estamos para eso. Nosotros somos compinches de ustedes hasta tanto terminan el proceso. Después, cuando terminen, ya volvemos a nuestro lugar. Bueno, también tenemos la figura del tutor, que también es otro amigo. Claro, también, amiga. Exacto. Bueno, chicos, medio como que nos estamos quedando sin... Bueno, dale, Marina. Sí, déjame redondearle a Marcela, que la dejé esperando ahí con un comentario. Para cerrar lo de Marcia, es cierto lo que dice Maxi, la figura del tutor en investigación, en las PPS en investigación, el tutor o la tutora es docente investigador de otro proyecto y debería poder acompañar en eso. Y existe también la posibilidad de incluir, si es necesario, digamos, para completar el equipo de trabajo, codirector o codirectora. Y a veces se pueden armar ahí unas duplas muy interesantes en términos de esto, alguien que te acompañe específicamente en la parte por ahí de procesamiento y de comprender la cuestión estadística, que quizás el director o directora conoce respecto de su ámbito específico, pero no como para resolver dudas por ahí más pedagógicas. Eso como una posibilidad. Volviendo a lo de Marcela, que preguntaba un poco sobre la diferencia, digamos, que leía este resultado final, esta tesis ya escrita, imaginaba que eso iba a ir a parar al informe de PPS. Destacarles esto. Cuando el trabajo está coordinado entre PPS y TIF, es cierto que hay mucho material que se reutiliza, también se va enriqueciendo porque
sobre el transcurso de la práctica uno suele ir incorporando saberes nuevos, leyendo documentos que no había leído previamente, que por ahí te tiran alguna idea muy esclarecedora, entonces también se puede ir enriqueciendo. Pero destacar en particular que el informe de PPS está orientado, quizás, Virginia, vos tenías tu práctica terminada, quizás después puedes contar tu experiencia para escucharlo de alguien de carne y hueso que ya lo pasó. El informe de PPS está orientado a dar cuenta de las actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos de la práctica, pero de un modo muy acotado y muy descriptivo, ¿sí? Y el informe de PPS no pasa por una instancia de evaluación de contenido, como sí pasa el TIF, ¿sí? El TIF va a ser leído inicialmente por 3 docentes miembros de un jurado que van a ponerse a ver si esos resultados tienen sentido, si responden a los objetivos, si la metodología es o no es coherente, si los aportes del marco teórico saturan el problema tal y como lo planteaste, si las conclusiones responden a todo eso y amplían o abren sugerencias. A diferencia de eso, el informe de PPS tiene un circuito un poco más administrativo y menos de contenido, en donde se espera solamente verificar que vos estuviste haciendo unas determinadas actividades de investigación. Pero no es necesario que ahí entres en el súper detalle o que gastes ahí el cartucho de las conclusiones que todavía no sacaste, ¿sí? O que entres en el súper detalle estadístico de los resultados. Obviamente todo dependerá de cómo armaste los objetivos y las actividades en el plan, pero la estructura, el esqueleto mínimo del informe de PPS es, o al menos lo que yo suelo hacer con los y las estudiantes con quienes trabajo, les propongo tomar del plan la lista de actividades, los objetivos, ir describiendo si las actividades se cumplieron y cómo, ¿sí? Qué implicó cumplir una actividad para poder iniciar la siguiente, y dar cuenta a través de esas actividades cumplidas de qué objetivos se fueron abordando. Y listo, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas más jugosas de un escrito de TIF es el espacio de las discusiones o del análisis, donde pongo en diálogo lo que encontré con la comunidad científica que me antecede. Y digo, este es mi resultado, se parece, no se parece, desmiente, contradice o refuerza, este es mi aporte, digamos, a este campo de conocimiento. Esa elaboración, que es muy analítica y muy interpretativa, quizás apenas está esbozada en el informe de PPS. La ordenanza no incluye una caracterización o requisitos acerca de cómo debe ser el informe de PPS. Sí se han ido en algunos espacios, en algunas áreas curriculares, se han ido adoptando acuerdos y eso debería quizás charlarlo con director o directora respecto del área a la que pertenezca, porque ahí sí hay como algunos acuerdos provisorios en espacios en donde comparten temáticas, pero para ponerte un ejemplo, en el área a la que pertenece, la asignatura y el proyecto en el que yo me desempeño, acordamos hace bastantes años que los informes de PPS no deberían superar bajo ninguna circunstancia las 10 páginas, bajo ninguna circunstancia, porque es una cuestión muy narrativa, descriptiva, de qué pudiste hacer durante estas prácticas, e incluso uno de los apartados más ricos de ese informe es la autoevaluación, y que vos puedas de algún modo monitorear qué aprendiste, cómo te sentiste aprendiendo lo que aprendiste, con qué obstáculos te encontraste y hasta incluso pensar si tus objetivos pensados a priori estuvieron bien pensados o los ajustarías. Está más enfocado a dar cuenta del desempeño de las actividades durante ese transcurso de la práctica. Virginia, ¿nos querés contar un poco tu experiencia? Que creo que sos la única que tiene informe presentado de acá, entre quienes estamos acá. Bueno, a mí me han pasado como muchas cosas desde el momento en que hice la PPS, espero no llorar. Bueno, fui a hacer una PPS y al mes matan a la hija de mi amiga, en un caso de femicidio. Me dificultó muchísimo escribir, conectarme con ese tema, me sumé a la colectiva feminista. Bueno, ese hecho pasó un 29 de marzo y el 3 de junio, el primero, ni una menos, conocí a Marta Ceja, que hoy tuvo la posibilidad de la primera
audición con el femicidio de su hijo, de su hija, y a la negrita Garayalde, la mamá de Brenda Arias, que el juicio salió hace 2 años. Yo genero un vínculo muy cercano a las mamás por diferentes motivos, porque en mi lugar de trabajo era a 2 cuadras de la casa de Marta. Y bueno, el tema era violencia contra la mujer, los objetivos eran si conocían, si podían, las chicas del barrio podían, si podían reconocer los tipos y modalidades de violencia y cuáles eran los lugares donde podían pedir ayuda. Y de aquel tiempo hasta ahora, bueno, como que estamos en otra parte de la historia y a mí me dificultó mucho conectarme con el estudio. Por eso yo me puse a estudiar otras cosas, lengua de señas, que no me generase escribir o leer. Así que bueno, tuve un acompañamiento de la colectiva feminista y bueno, ahora sí puedo. Gracias, Virginia. Creo que también queda de relieve los múltiples vínculos que se ponen en juego. Digo, existe la posibilidad de transitar el fin de la carrera como un requisito más de graduación y así está puesto en la normativa y se puede. Yo creo que es casi inevitable que nos comprometan, nos interpelen de modos muy complejos y muy profundos las temáticas con las que nos vinculamos. Y por eso en algunas otras oportunidades he hecho énfasis en el aspecto relacional múltiple que se pone en juego en el planteo de una PPS, en el planteo de un TIF. Creo que en el primer taller que dimos solamente desde el programa con Flavia Lucero y las tutoras de estudiantes, comentábamos esto de también hay un aspecto vincular invisibilizado muchas veces, que a mí me parece importante tenerlo en cuenta en la planificación, que es no solo vas a estar trabajando con un tema como si el tema fuera desprovisto de humanidad, ¿sí?, sino que a través de ese tema, directa o indirectamente, vas a estar trabajando con personas. Ahí hay un vínculo, digamos, muy importante, que además necesariamente se va a sostener un tiempo. Digo, por rápido que sea el trámite de PPS y TIF, un tiempo de vinculación con esa realidad vas a tener necesariamente, y a eso se superpone, que es un poco lo que hemos estado hablando también a partir del planteo de Marcia y los comentarios que le hacía Horacio, también se superponen unos vínculos con los docentes que acompañan en este proceso. Entonces, como un aspecto, digamos, que se sale por fuera de toda normativa y que no está escrito en ningún lugar, a mí me parece importante visibilizar esto. ¿Sí? Son instancias no deshumanizadas, no desprovistas de vincularidades múltiples que inevitablemente van a entrar en juego. Digo, no quiero poner la palabra incidir, sino que marcan los modos en que uno se compromete con el campo y hasta los lugares desde donde después quiere o no escribir algo al respecto y cerrar el proceso sobre eso mismo o sobre una temática diferente o sobre un punto de vista diferente de la misma temática. Bien. Sí, es cierto lo que dice Marcia, que la pandemia además y la virtualización de estos vínculos nos ha cambiado también los modos de intentar encarar este tramo específico con la comunicación mediada, por lo menos. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando hicimos el primer relevamiento, que fue una encuesta que le acercamos a estudiantes que al menos hubieran iniciado sus PPS, creo que fue en abril de este año que empezamos esa encuesta, y que como máximo se hubieran graduado en el tiempo reciente, en pandemia, digamos, porque nos interesaba conocer cuáles eran los aspectos mejor valorados de este trayecto. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es
que el aspecto mejor valorado y el peor valorado también, dependiendo obviamente de cada caso, era la disponibilidad y la posibilidad de comunicación fluida, constante o frecuente con directores y directoras. Y eso me parece que nos devuelve institucionalmente una responsabilidad enorme en términos de no solo tomar en serio desde las intenciones, sino desde andamiajes concretos qué hacemos cuando acompañamos estos procesos. Si realmente podemos ponernos en el traje de acompañar con el peso que tiene esa palabra. ¿Sí? Pues me parece muy destacable que a juicio de los y las estudiantes que completaron ese relevamiento fuera tanto el aspecto como salvador del trayecto de PPS-TIC como el peor valorado cuando preguntábamos por los aspectos como obstaculizantes o que habían implicado dificultades en el tránsito del egreso. No me gustaría dejarles a la mitad lo que teníamos preparado para contarles hoy, así es que vamos a cambiar un poquito la estrategia. Para la clase que viene, la última, vamos a jugar un poquito, ¿cierto? Esa va a ser la propuesta nuestra. Deseábamos comenzar a hacerlo hoy, así podían seguir jugando durante la semana y darle el cierre la semana siguiente con algún tipo de análisis estadístico básico, como para jugando aprender. Entonces, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Entonces, hoy, este ratito que nos queda, nos vamos a aprovechar señalando algunos consejos. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Nosotros en la formación de psicólogos cada vez se nos va haciendo como menos prestigiosa la palabra consejo. Uno dice consejo, no, uno no tiene por qué dar consejos. Si sos psicólogo no das consejos. Sin querer se nos va metiendo en la idea, entonces me dio apuro decírselo. Sí, va a ser consejos, porque se trata de algo, de una práctica que ustedes no conocen del todo, ¿no? ¿Qué podemos apuntar de lo que hemos charlado? Primero que nada, que toda práctica se justifica en una motivación personal. Ahí María nos señalaba una cuestión vivencial que la ha motivado a orientar probablemente hasta su profesión. Así que muchísimas gracias por haberlo compartido y además por reforzar esta idea. Nos pasan cosas y son esas cosas significativas las que nos pasan lo que hace que podamos progresar de una forma dinámica. El problema está cuando carecemos de esa motivación y no nos podemos contactar con lo que deseamos, con lo que queremos, con la capacidad lúdica o la capacidad creativa, y cuando estamos resignando constantemente aspectos personales que nos hacen depender de otra persona, de sus tiempos y también de sus limitaciones, porque todas las personas tienen limitaciones, ¿no? No solamente nosotros. Entonces, ese aspecto a mí me parece muy importante. Ustedes, como sugerencia y como consejo, les decía al comienzo, traten de manera constante reforzar esa partecita para poder conectarse y adquirir una dinámica de trabajo ágil, porque este último tramo, yo lo definiría como un tren de carga que, si logra subirse a los rieles, es fácil y hasta divertido el trayecto, pero si cae en la arena, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo poderlo remontar. Primer punto. Segundo punto, entonces, para que vayamos teniendo en cuenta de lo que charlamos, ¿no? Hay distintas instancias. Cada uno de ustedes va a ir pasando. Hermoso tu hijo, Erika. Un abrazo para él. Va a ir pasando por estas etapas. Conviene mucho siempre identificar qué es lo que corresponde a cada tiempo, pero simultáneamente tratar de anticiparse para ir adelantando ese esfuerzo, ese trabajo, de manera tal de que no se nos disperse tanto las actividades que tenemos para realizar. Insisto, con algo que se los voy a decir dentro de un ratito. Para eso tienen
tutores y tienen directores que tienen experiencia y que les van a ir ayudando, a demanda de ustedes, obviamente. Sepan preguntar, sepan reclamar, sepan pedir apoyo, que ahí van a estar la mayoría de nosotros, tiene muchísima voluntad de hacerlo. Así que, tercer, en todo caso, consejo, cuenten con personas que les van a ayudar seguramente. Cuarto punto, traten de que los temas estén lo suficientemente definidos. Es mucho más fácil cuando uno tiene un tema chico y preciso que cuando el tema es amplio y abstracto, ¿sí? Cuesta mucho. No es que no se pueda, pero como todas las cosas, ¿cierto? Hay como niveles. En el nivel de principiantes, acceder a un tipo de análisis complejo y abstracto es quizás demasiado desafío. Entonces, como sugerencia, siempre que sea acorde a la motivación que ustedes tengan, traten de buscar temas que sean lo más concretos posible, como para poder evitar dispersarse en el camino. Quinto consejo, en todo caso, procuren que cuando van avanzando en la parte de la investigación en sí mismo, ya estamos pasando al plano de la TIC, mantengan una articulación constante desde el título, cierto marco teórico, preguntas, problemas, objetivos, y de ahí en más hacia lo que resta, porque eso es prácticamente el éxito de una investigación, ¿eh? Para eso, recuerden que más allá de lo que a ustedes les guste, ¿cierto? Un determinado tema, tienen que verificar que si hay instrumentos disponibles mucho más fácil que si esos instrumentos no están al alcance nuestro o provienen de otras poblaciones o otras culturas, ¿sí? Entonces ahí vayan ustedes tomando nota, ¿no? Cuando ustedes piensen en tema, digan, pero, che, antes de firmar y comprometerme a investigar esto, voy a hacer un chequeo de toda la bibliografía y conjuntamente de los instrumentos que me permitan evaluar esto. Confirmo, son instrumentos que están validados, son instrumentos que son cortos, que no son demasiado largos, que no son demasiado complejos. Entonces todas esas variables van sumando a esta idea de concretar las cosas de una forma no compleja, ¿cierto? Y a veces no complicada, ¿no? Instrumentos, decía. El otro punto es la población o la muestra que ustedes tengan al alcance, ¿no? Es un tema también importante, siempre atravesado por la cuestión motivacional, pero si buscamos una muestra o una población de difícil acceso, van a tener que saber solventar ese desafío y hay veces que se complica bastante, ¿eh? Entonces, un aspecto también para tenerlo en cuenta. No se está esperando de que ustedes hagan un trabajo a nivel de un doctorado porque no es que no lo puedan hacer. Probablemente si disponen del tiempo y del entusiasmo, quizás lo puedan hacer, pero no es el propósito de este trayecto de formación, ¿eh? Entonces, resumiendo, como para cerrar más o menos el horario y no excedernos así como lo hemos prometido, cuenten con los profes, traten de simplificarse en la mayoría de las condiciones posibles, tengan en cuenta algunas cositas que le hemos señalado y cualquier dificultad se soluciona si verdaderamente están motivados. Así que ese es quizás el tema inicial como para fortalecer a lo largo de todo ese proceso. Bueno, Marina, de mi parte, yo dejaría acá. Como quedo comprometido para la clase que viene, vamos a enfocarnos ya sobre la parte de investigación. Vamos a hacerlo jugando, investigando entre nosotros y, si fuera posible, analizando algunos datos como para que vean que no hay tanto cuco, que es relativamente simple. Nos vemos el viernes que viene a la misma hora.